sangre, ¿no? Ay, pucha, yo quiero mi coso ya. Ya. Les voy a ir dando un pequeño pantallazo que es el transporte de oxígeno, ¿no? Los principales gases que se encuentran en el cuerpo en sí es el oxígeno y el dióxido de carbono, pero mediante existe el proceso de transporte, también existe el proceso de oxigenación y desoxigenación, ¿yo? Bueno, esos términos no los ven ahorita en el temario que están manejando, pero ya poco a poco yo se los voy a ir explicando, ¿no? Ya, cuando el oxígeno inicia, a ver, primero vamos a hablar sobre la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, principalmente que tiene una unión de hierro. Esta unión de hierro no lo mencionan, pero para que entiendan un poco mejor, la unión de hierro es la principal que genera la unión del oxígeno. O sea, es la que atrae al oxígeno, creando así el hemoglobina. Esta unión normalmente es reversible y cooperativa. A qué se entiende reversible? Que puede alterarse cuando se necesita. El oxígeno está circulando por todo el cuerpo normalmente, pero cuando existe algún gasto en los músculos, en los órganos, etcétera, 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 la hemoglobina eh, intercambia el oxígeno, lo usa como una pequeña moneda de intercambio, ¿no? A eso se entiende que esta unión puede darse como puede destruirse o disolverse, vamos a decirlo. Cooperativa, ¿por qué? Porque el oxígeno le da ciertos características o ciertas características a la hemoglobina para realizar ciertas reacciones químicas en el organismo. Eso lo van a ir viendo más adelante en la carrera, pero la hemoglobina le da transporte al oxígeno y el oxígeno le da ciertas características específicas. A eso se refiere cooperativa, ¿ya? Bueno, la liberación de las moléculas de oxígeno favorece la unión y la disociación, facilitan a las demás reacciones. ¿A qué se debe esto? Digamos, el músculo necesita o tiene alguna necesidad de oxígeno. Vamos a poner como ejemplo el músculo en toda esta clase. El músculo tiene una necesidad de oxígeno, así que una hemoglobina da el oxígeno y a eso va en cadena las reacciones. O sea, es como que informa a las demás que este organismo o este músculo necesita el oxígeno, así que van dándolo, ¿no? Y así igual la disociación. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Este porcentaje normalmente es, a ver, podríamos decirlo, es igual a la porción del oxígeno que se encuentra en la hemoglobina en la sangre, ¿no? Esta se interpreta con la curva de saturación. Esta curva de saturación define la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Mientras menor afinidad, se va a ir hacia la derecha y mientras mayor afinidad exista, se va a ir a la izquierda, si no me equivoco. Ahora, esta afinidad o estos cambios bioquímicos, le podríamos decir, se puede alterar porque son tres factores principales. No me acuerdo si los puse. No, esto es más adelante ya. Tres factores principales: pH, temperatura y concentración de dióxido de carbono en sangre. ¿Ya? Eh, Full P. Lo que yo les diría que memoricen en esta parte, o más que todo que se la aprendan, son las cosas que están en negrita, definiciones exactas y las reacciones. El oxígeno más la hemoglobina, oxihemoglobina, ¿no? La curva de saturación, los factores. Esto más que todo ya es fisiología, así que no creo que les metan tanto, pero les van a poner muchas cosas clave, esenciales que necesitan saber para ya entrar a la carrera con cierta base, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre el transporte de dióxido de carbono. El dióxido de carbono normalmente es el desecho del cuerpo, o sea, es el desecho que ya no se necesita. Y este transporte normalmente es por la sangre, igual por la hemoglobina, pero por distintas reacciones químicas. Hay tres
hay tres formas de transporte de dióxido de carbono: por disuelto en plasma, unión con la hemoglobina y convirtiéndose en bicarbonato, ¿ya? Ahorita les voy a explicar un poco sobre la unión de la hemoglobina y el cómo se convierte en bicarbonato y esta reacción química. Esto más que todo ya lo vimos nosotros ya en la materia de bioquímica, pero les voy a dar un pequeño pantallazo de qué pasa, ¿no? A ver, disuelto en plasma es la menor, ¿no? La más importante ahorita es el bicarbonato. Y el bicarbonato en sí, vamos a decir que es un tampón, ¿ya? El tapón es para ayuda, bueno, el tapón bicarbonato ayuda a los desbalances de acidez de pH que existen en la sangre. O sea, digamos, si el pH aumenta, ¿no? Y como hablamos anteriormente, en las curvas, en la curva de, a ver, en el efecto del pH, ¿no? En la curva de la afinidad de la hemoglobina o de la saturación de la hemoglobina, el bicarbonato ayuda a bajar o a disminuir, a subir o a disminuir el pH, dependiendo mucho de los casos. En estos casos también puede haber acidosis, alcalosis, y eso más adelante lo van a ir viendo, pero el bicarbonato es una de las principales. Ahora, la unión de la hemoglobina con el dióxido de carbono es el carbaminohemoglobina. Ahora, les voy a ir explicando un poco cómo pasa el proceso en el eritrocito principalmente, ¿ya? El dióxido de carbono sale del tejido, digamos, del músculo, vamos a decir. Este músculo saca dióxido de carbono. Este dióxido de carbono entra al eritrocito y en el eritrocito se encuentra con el H2O, con agua, y se conjugan. Y aquí ya forman ácido, ay, si no me equivoco, es ácido carbónico. Ajá, exacto. El ácido carbónico. Y aquí aparece una gran amiga, que es la anidrasa carbónica, que es una enzima, que principalmente esta enzima es como una proteína que acelera las reacciones químicas, que ayuda a que esta molécula, o bueno, vamos a verlo aquí, esta molécula se disocie en bicarbonato y en un protón de hidrógeno, ¿no? Ya. Se disocian aquí y el hidrógeno se queda, ay, pucho, ya. El hidrógeno se queda dentro del eritrocito, o sea, se queda con la hemoglobina. En cambio, el bicarbonato es expulsado y sale al organismo, sale al torrente sanguíneo, al capilar sanguíneo. Y así que el eritrocito solo se queda con el hidrógeno, ¿ya? Esa es la manera del bicarbonato, de la reacción de cómo el dióxido de carbono se convierte en bicarbonato. Esto lo explica muy a detalle, vamos a decirlo, pero no tan a detalle, pero sí. Espero que me hayan entendido. Si en esta parte tienen alguna duda, pueden decirme ahorita para que siga avanzando. Sí, por favor, ¿será que lo puede volver a explicar desde cuando se entra al eritrocito y se convierte en agua, por favor? Ah, ya. Mira, el eritrocito en sí tiene agua dentro de él, ¿ya? Porque el hematío, bueno, eritrocito es un compuesto de enlaces químicos, así que ya hay hidrógeno y oxígeno, ya hay. Ahora, el dióxido de carbono dentro del eritrocito, con el agua que existe adentro del eritrocito, forman el ácido carbónico. O sea, aquí adentro forman. Y de esto ya la anhidrasa carbónica hace la reacción de la disolución, ¿no? Lo disuelve, o cataliza, mejor dicho. Lo cataliza y ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ya, este bicarbonato pasa al capilar sanguíneo o al plasma para su transporte, ¿no? Y asimismo, ya, ahora, en el momento de la unión de la hemoglobina, carbaminohemoglobina, o vamos a decir que en el proceso del dióxido de carbono ya dentro del eritrocito, digamos que no se convirtió en bicarbonato, pasa a los pulmones y ocurre una reacción inversa. O sea que pasa todo este proceso hasta llegar a ser ácido carbónico, si no me equivoco. A ver.
Ácido carbónico, exacto, ácido carbónico. Y la hemoglobina pasa y va va por el torrente sanguíneo y va hacia los pulmones. Y en los pulmones se disocian, o sea, se vuelve inversa. Y el dióxido de carbono sale y el agua se queda en el glóbulo rojo. Asimismo, el dióxido de carbono difunde en los alvéolos y se elimina, ¿no? El proceso de la eliminación del dióxido. Esta es la parte más complicada que vi que estaba en su documento. Ahora vamos a hablar un poco sobre el monóxido de carbono. Este monóxido de carbono, como lo explica, es un gas letal, es un combustible, o bueno, es un compuesto letal y dañino para el organismo. Es 200 veces más afine a la hemoglobina, o sea que si existe el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, el eritrocito va a preferir al monóxido de carbono. Y eso es dañino, es letal y puede llegar a ser hipoxia. Ahora, el término hipoxia tisular es en el momento del paso de oxígeno hacia los tejidos, no se cumple. ¿Por qué? Porque el proceso de la respiración en sí, de que lo lleva a los pulmones y todo ese intercambio de gases, no sucede. Así que el cuerpo no tiene cómo tener oxígeno. O sea, ¿cómo explicarlo? El oxígeno, el oxígeno no llega a los tejidos, o sea, no llega a los organismos. Así que vamos a decirle, hipoxia sí, en sí, la definición de hipoxia es falta de oxígeno. Así que hipoxia tisular es falta de oxígeno en los tejidos. Espero que con eso se haya entendido esa definición para que no se pierdan. Eso lo van a ir viendo igual más adelante, ese tipo de definiciones. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Centro de respiración. Ahora, ya con todo lo que hemos ido viendo, sí, la ventilación pulmonar es es regulada más que todo por el centro respiratorio, que se encuentra en el bulbo raquídeo o en el tronco encefálico. Cualquiera de las dos está correcto. Está ubicada en el tronco encefálico por tres áreas principalmente: la área rítmica, vulvar, el área neumotorácica y el área apnéusica. Ya, estas tres áreas se comunican constantemente, es un circuito más que todo. Eh, hablando del sistema nervioso, tienen que ir viéndolo como un circuito eléctrico más que todo. Ya es un circuito eléctrico que controla en sí la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Asimismo, la distensibilidad de los pulmones, o sea, los movimientos de los músculos y de los pulmones en sí. Eh, bueno, vamos a hablar de estas tres áreas, ¿no? El área rítmica vulvar controla la respiración. En sí, la inspiración que dura 2 segundos, esto es full P, o sea, puede ser pregunta de examen, esto de los segundos, las áreas, eh, 2 segundos de inspiración y expiración de 3 segundos en reposo. ¿A qué se refiere en reposo? Que no está en una actividad constante física, o sea, que no está haciendo ejercicio, que el humano que está ahí no, no tiene un gasto cardíaco necesario para aumentar la respiración. Ahora, el área neumotorácica regula los cambios de inspiración y expiración, evitando el exceso de la entrada de aire. Si no es necesario o el cuerpo no ve necesario ese cambio por cierto tipo de gasto, este es el que regula normalmente. Y el área apnéusica prolonga la inspiración e inhibe la expiración. Es cuando realmente falta tanto oxígeno al organismo y te pide respirar y respirar. Es el que principalmente, no sé si en algún momento sintieron que cuando están corriendo les falta el oxígeno. Esta área es la que manda esa señal principalmente. Todo este centro respiratorio integra la información mediante neuronas sensoriales y efectoras. Ahora, les voy a dar una pequeña definición de neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales, creo que más adelante tengo ya.
Aquí con esta imagen se las voy a explicar. Las neuronas sensoriales principalmente se encuentran en el órgano, en el músculo, donde está para, en la piel más que todo, para mandar señales. Y aquí adentro, bueno, ya bueno, vamos a decir que en el bulbo aparecen ciertas neuronas que procesan esa información y lo pasan a las neuronas efectoras, que son las que mandan, o sea, mediante esta señal que va, procesan la señal y mandan una reacción. A eso se refiere, efectoras que mandan la reacción y sensoriales que sienten y presienten, o sea, sienten el estímulo y lo mandan. Hasta ahí todo claro, chicos. Si no me dejo entender, me dicen y yo se las vuelvo a explicar o intento explicarlo de mejor manera. Bueno, ya. ¿Puedes repetir esa parte del órgano, por favor? ¿Cuál? Disculpa. La parte esa de la imagen que acaba de decir. Ah, ya. Las neuronas sensoriales son principalmente las que perciben los cambios. Existen en todos los órganos, en la piel. Cuando tú sientes el paso, a ver, vamos a hacer el ejemplo de la piel, ¿ya? Cuando tú sientes el paso un pinchazo, sientes el dolor, pero ese dolor pasó, o bueno, sientes ese estímulo, vamos a decir, sientes ese estímulo y viaja por el nervio, llega al bulbo y en el bulbo procesa esa información como que, ay, me dolió ese pinchazo, vamos a decir, y mandan una reacción efectora, como esa reacción de que el movimiento, ¿sabes? El movimiento de que, ay, me dolió, pero es en cuestión de segundos esa reacción. Y esas neuronas efectoras mandan una señal. Y esa señal puede ser como ese movimiento de tu mano que dices, ay no, me dolió y quedas ahí con ese dolor. A eso se refiere con neuronas efectoras, que mandan ya el estímulo de reacción. En cambio, las sensoriales son las que mandan el estímulo que ya fue tomado principalmente, ¿no? O sea, sensoriales son las que mandan y efectoras son las que envían señal. ¿Me dejé entender? Ahí, en ese caso sería aferente y eferente. Sí, exacto. Es aferente. Pero Ya. aquí en su documento más que todo lo mencionan como sensoriales y efectoras, ¿no? Pero es igual, es lo mismo, eferente. Más adelante van a ir relacionándolo poco a poco y van a ir viendo cómo se van relacionando cada tema. Todos los temas, chicos, el mejor consejo que les puedo dar es que vayan relacionando el por qué, el cómo, los otros nombres, cómo los pueden ir relacionando, cómo pueden ir, sí, en sí, relacionando. Mientras más temas relacionen, más fácil se les va a quedar. Ya, pero ahora vamos a hablar un poco sobre estas neuronas sensoriales. Existen estos receptores, ya, receptores sensoriales. Existen dos tipos de receptores, los quimiorreceptores, que principalmente detectan cambios químicos, bioquímicos, vamos a decir, como el pH, la temperatura, más que todo. En cambio, los mecanorreceptores son los de que detectan los cambios mecánicos, los cambios de tamaño, de estiramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los quimiorreceptores, los centrales, se encuentran en el bulbo raquídeo, más que todo en el bulbo raquídeo, aquí donde dijimos que está el centro respiratorio, ¿no? El bulbo raquídeo y el tronco encefálico son lo mismo, solo que son distintos nombres, ¿no? Ahora sí, detectan el cambio del pH en el líquido cefalorraquídeo y el periférico se encuentra en los cuerpos carotídeos, en el callado aórtico, que también detectan el pH y el aumento y la disminución del dióxido de carbono y oxígeno en sangre, ¿ya? Estos son importantes. Por eso les puse también esta imagen, más que todo, ¿no? Ahora, hablando de los mecanorreceptores, que son los que detectan los movimientos, más que todo, y estiramientos del pulmón y la actividad muscular,
Se encuentran principalmente en los músculos respiratorios, puede ser como en el diafragma, en los serratos, en los músculos intercostales, en las pleuras. Vamos a decir en las pleuras también, porque igual en las pleuras, el- un dato así muy random que les voy a dar para que se les quede, el pulmón, a ver, el pulmón no tiene sensibilidad nerviosa. Cuando, cuando en cierto punto vamos a decir, me duele el pulmón, digamos, no es que le duela el pulmón, sino le duele la pleura, que es una pequeña capa que recubre el órgano. ¿Por qué? Porque las pleuras contienen mecanorreceptores, contienen el sistema nervioso que estamos hablando ahorita. En cambio, el órgano en sí no tiene nervios. Eso ya más adelante en anatomía se los van a explicar. Pero sí, el órgano no tiene nervios, sino es la pleura. Entonces se encuentra en las pleuras, en el estiramiento y la actividad muscular. Por eso dice estiramiento pulmonar, no dice en el pulmón principalmente. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el control del reflejo respiratorio. Este control normalmente es mediante las reacciones y acciones que se producen, ¿no? Las actividades de las neuronas que estimulan la contracción de los músculos respiratorios. O sea, que cuando el músculo, o bueno, cuando el pulmón empieza vamos a decir que a inspirar, o sea, a llenarse de oxígeno, este va a empezar a estirarse, o sea, sus pleuras va a empezar a estirarse y los mecanorreceptores van a reaccionar y van a inhibir la inspiración. O sea que al inhibir la inspiración la contracción que normalmente que tienen los músculos principalmente, van a relajarse, o sea, inhiben esa contracción natural que existe en los músculos. Van a empezar a relajarse los músculos hasta que suceda la expiración. Cuando estos mecanorreceptores tengan la señal de que el pulmón se vaya disminuyendo y vaya haciéndose más chiquito, va a mandar otra señal, va a mandar otra señal y va a decir, mira, estamos ahora en proceso de expiración. Así que manda esa señal. Así que ellos mandan la señal efectora, vamos a decir, para que los músculos se vuelvan a contraer. Y así ocurre constantemente el ciclo respiratorio, ¿no? Expiración y respiración. Por eso ni inhibición de inspiración. Ocurre la expiración. O sea que cuando el proceso de contracción y relajación de los músculos, ¿no? Ahora, hablando más un poco ya sobre los quimiorreceptores, cuando el dióxido de carbono se eleva en sangre, o sea, si el dióxido de carbono se eleva en sangre, lo puede detectar aquí, en el callado aórtico, o en la arteria carótida. Digamos, estos dos quimiorreceptores, cualquiera de estos dos, detecta esta elevación de dióxido de carbono en sangre, la frecuencia y la profundidad respiratoria aumenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque me falta oxígeno, necesito oxígeno, el cuerpo pide oxígeno, así que yo empiezo a respirar más. ¿A qué se refiere con frecuencia respiratoria? La cantidad de respiraciones por minuto que tiene el ser humano. ¿Y a qué se refiere con profundidad y amplitud de movimientos respiratorios o de respiración? Es al proceso al proceso de movimiento pulmonar, vamos a decirlo, ¿no? Y aquí estos dos se relacionan. ¿Por qué? Porque cuando inician la frecuencia y profundidad respiratoria, también aparece este reflejo respiratorio. ¡Ay! Este reflejo respiratorio y este estiramiento de los músculos, ¿no? Y todo esto ocurre hasta que el dióxido de carbono vuelva a su estado normal, a sus valores bioquímicos normales, hasta que el cuerpo diga, ya logramos controlar esta situación. Y esta situación también, eh, ¿por qué lo relacionan con lo de la sangre? Porque este dióxido de carbono también
es ayudado, bueno, para poder llevarlo a su estado normal, también puede ayudar en otra manera en el sistema renal con el con el ion bicarbonato. Ya eso más adelante lo van a ir viendo, pero todo esto tiene una relación, ¿ya? Eso. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre la adaptación del organismo al esfuerzo. Esta es la parte más tranquila que vamos a decir, la más difícil bueno, siento que para que ustedes lo puedan entender es la primera parte donde hablé del eritrocito. Espero que me hayan entendido. Ahora, en el tema de la adaptación del organismo al esfuerzo. Durante el ejercicio, dijimos anteriormente, el organismo necesita un mayor requerimiento de oxígeno, más que todo durante una persona está en estado de actividad física, ¿no? En esto se involucra el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Experimenta ciertos cambios mediante la demanda o a la mayor demanda de oxígeno, así como, y ahí empieza un aumento de frecuencia y amplitud respiratoria, como les dije anteriormente, ¿no? Es decir, que se respira más rápido y más profundo y aumenta el volumen de oxígeno en cuerpo. Con cada bombeo, ahora en el tema de adaptación, mientras más gasto cardíaco exista, ¿a qué me refiero con gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el proceso de esfuerzo que tiene el corazón. O sea que mientras más esfuerzo tenga el corazón, más sangre oxigenada llegará a los tejidos. Ahora, bueno, una de las formas del organismo para poder llegar a sus valores normales o volver a un equilibrio es la redistribución sanguínea. ¿Qué pasa? Digamos, tú estás ejercitándote, digamos, estás corriendo y, digamos, tus morocos te duelen. El cuerpo dice, pucha, el músculo del moroco necesita más oxígeno, va a decir entonces el cuerpo va a mandar mayor actividad sanguínea y así consigo mismo mayor oxígeno a los músculos necesarios que necesitan en ese momento y va a disminuir el transporte de oxígeno a los órganos no esenciales. Tú cuando estás corriendo o estás ejercitándote, uno de los órganos menos esenciales en ese momento, vamos a decir por teoría, que es el riñón y el estómago, ¿no? Y el único lugar donde no pasa esta redistribución es en el flujo sanguíneo cerebral, porque es el más importante para el cuerpo, vamos a decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es la adaptación fisiológica? Aquí yo lo que les diría más que todo, vean definiciones. En esta parte del tema, las definiciones. Adaptación del organismo en el esfuerzo, eh, la amplitud cuando pasa a mayor frecuencia, cuando disminuye, la amplitud respiratoria, ¿no? ¿Qué pueden preguntarles aquí? Lo más seguro, aquí yo lo que veo más P es la redistribución sanguínea y lo del flujo sanguíneo cerebral. Esas dos son las que siento que pueden que les pregunte. Adaptación fisiológica, esto, esto no sé si sea tan preguntable, pero para la carrera en sí es una definición esencial, vamos a decir. Son todos aquellos cambios que ocurren para satisfacer las demandas de oxígeno o las demandas o para mantener una homeostasis en el organismo durante la actividad física. Aquí en esta hoja yo les diría, para disculpar mi alarma, eh, este cuadrito, inténtenlo ver, memorizar ciertos valores, más que todo a ver, frecuencia cardíaca, volumen, consumo de oxígeno, eso también varía mucho en cada persona, ¿no? Pero aquí también manejan cierto rango. Estas definiciones, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre la adaptación que existe en los sistemas, ¿no? Como en el corazón. En el corazón, digamos, aumenta la contractibilidad cardíaca, el corazón se contrae con más fuerza, así para ayudar al gasto cardíaco y aumenta la frecuencia, ¿no?
y asimismo el volumen de sangre no expulsado, que sería el volumen sistólico. Ahora, el acondicionamiento físico, esto ya les hablé. Ahora un poco sobre el sistema respiratorio. Este aumenta su amplitud de movimientos respiratorios. Como aquí les dije, ¿no? Cuando inicia la inspiración y la expiración, existe una amplitud y una relajación muscular. Entra aire, se empieza a relajar, entra aire, el pulmón empieza a volverse más grande y empieza a ampliarse los músculos por una señal nerviosa que ya hablamos anteriormente. Y cuando se expulsa el aire, los músculos se vuelven a contraer. Estos músculos son los serratos y el músculo aquí, una pella que para más adelante capaz, el músculo de la respiración principalmente es el músculo diafragma. Y eso, ¿qué más les podría decir? Ya, mejora la eficiencia de intercambio de gas gaseoso, aumentando así la superficie capilar y en los tejidos aumenta la capacidad de utilización de oxígeno por las células, asimismo creando una mayor eficiencia de suministro y uso de oxígeno, permitiendo mejorar la tolerancia al esfuerzo físico. O sea que tú vas adaptando a tu cuerpo. Mientras más ejercicio hagas, vas a crear más resistencia. A eso se refiere, ¿no? Y eso sería todo, chicos, por la clase de transporte de oxígeno. Sergio, ¿estarás por ahí? No sé, a ver, voy a ir aceptando gente. Chicos, les comento, ya acabamos la clase. No sé si Sergio, Álvaro. Disculpe una duda. Claro, claro. Los videos, lo que están avanzando, no, lo van a subir a YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvimos ciertas complicaciones con algunas grabaciones. Creo que es la de ayer que no se pudo grabar correctamente, pero por eso estábamos con esas complicaciones. Igual hoy día estábamos viendo quién podía grabarlo bien para subirlo y todo, y por eso también tardamos un poco. Pero sí, se van a ir subiendo a YouTube. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, sobre el tema? Álvaro. Bueno, chicos, creo que Sergio no está. A ver, vamos a ver. Sergio indicó que iba a hacer a las 11 su clase de él. Vamos a ir viendo, a ver. Eh, el YouTube se llama Cortisol y Dopamina, igual que el programa que estamos haciendo actualmente. La verdad